Buenas tardes, estimados amigos. Ya estamos listos para nuevamente llevarles una mesa de aportaciones más, aprendiendo el sistema acusatorio a través de casos prácticos en la voz de defensores. Se encuentran ya con nosotros el doctor Rodolfo de la Guardia García, quien es miembro de esta mesa, y también el maestro Luis Froilán Valderas Paredes. Buenas tardes, mis estimados. ¿Cómo están? ¿Ya listos? Muy bien, muchas gracias. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, tener el privilegio de compartir mesa. ¿Qué tal? Qué gusto, David, Luis. Los saludo con mucho gusto y también la pregonera que está aquí vendiéndonos unos objetos que podemos ofrecerle. Es algo muy cotidiano de esta zona, así que tanto ella como yo los saludo con mucho cariño. Perfecto, bienvenido. Y bueno, pues a todos los que nos acompañan en esta plataforma y a través de las redes sociales, sean bienvenidos de parte de la Barra de Profesores en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses, AC. Y bueno, quisiera yo comenzar precisamente por rendir ese homenaje a este día, el Día Internacional de la Mujer, a esas grandes mujeres que tenemos cada día más ocupando diversos cargos, diversas funciones, ya no cuestiones hogareñas, que eso, pues el toque femenino creo que nunca se va a acabar, eso es incomparable. Sin embargo, bueno, ese empoderamiento que ha tenido, ese avance que vemos nosotros día con día cuando vemos a una mujer frente a alguna oficina, frente a un cargo público o en misma casa, ¿no? Que ya pues bueno, se han cambiado, se ha venido evolucionando, aunque no como quisiéramos, porque esto recordemos que es a través de lo largo de bastante historia el sometimiento que se ha tenido, pero de verdad, pues mis congratulaciones para todas ustedes, muchísimas felicidades y créanme que soy de los primeros en que podamos aportar precisamente al apoyo para que esto siga pues dignificando esta participación de la mujer en todas las áreas. De verdad, un merecido reconocimiento y ojalá para aquellas que nos estén escuchando y sea esto motivo de aliento para que cada día puedan pues seguir creciendo en todos los aspectos. No sé si ustedes tengan algo, mis estimados amigos. Pues yo realmente me uno a esta felicitación que estás haciendo. Hago todo un reconocimiento muy merecido a las mujeres con las que tenemos la fortuna de tratar todos los días y de quienes realmente yo defino como el tesoro más preciado que podemos tener. Realmente me siento muy contento de poder compartir con ustedes este día y les mando un fuerte abrazo, muy cariñoso y con mucho respeto. Hola, yo quisiera verlo desde otra perspectiva. A mí me parece que este día tiene un significado especial y un significado que también se le ha venido justificando en las últimas décadas, tal vez en la última década. El primero es el reconocimiento al sexo femenino, a las mujeres. Desde luego, yo me uno a esa felicitación por el simplemente de existir. Pero creo que el día de hoy se enarbola ese reconocimiento o la existencia del propio día como un reclamo para el ejercicio de los derechos como víctimas. Entonces, yo más que felicitar a las mujeres, yo realmente buscaría que la autoridad o cualquiera de los que estuviéramos en esta mesa, cualquiera de los que estuviéramos en la barra o escuchándonos en las redes sociales, tuviéramos un reconocimiento hacia ese ejercicio de derecho y no hacia el libertinaje del derecho, porque a raíz del ejercicio del derecho también puede haber libertinaje del derecho. Así que, desde luego, reconocer a las mujeres, yo creo que no hay que tener un día en especial para reconocerlo, y luego hacer votos porque los derechos se puedan plasmar todos y cada uno de ellos tanto en mesa de litigación como es esta mesa de aportaciones, como también en la protección de los derechos humanos que todos y cada una de ellos tienen. Así que bueno, y desde luego apartarme de aquellos fines que utilizando este día sobrepasan el ejercicio y el respeto de lo que es la justicia, que es el respeto de terceros. Ese sería mi comentario de hoy.
Perfecto, pues sin duda, un gran día para ellas y bueno, pues no nada más hoy, todos los días deben de ser honrados y bueno, pues reconocer esa lucha que están ejerciendo pues aquí en México. Vamos, como decimos, vamos a darle, mi estimado maestro Froilán, lo dejamos en uso de la voz para tocar este tema tan interesante y controvertido, reconocimiento de personas. Adelante, maestro, lo escuchamos. Sí, muy bien, pues el tema que yo traigo para proponerles el día de hoy es el reconocimiento de personas. Y yo quisiera vincularlo con algún otro tema que ya hemos tocado en alguna otra mesa previa, en donde la materia fue hablar de la diferencia que existe entre los actos de molestia y los actos de privación. En aquella ocasión hablábamos nosotros de que el artículo 14 constitucional en su párrafo segundo prevé aquellos actos que conocemos como de privación o privativos. Dicho párrafo inicia diciéndonos que no deberá de permitirse la privación de la vida, de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante el juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que además se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y que resulten conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por el otro lado, en aquella ocasión también hablábamos nosotros que existen los actos de molestia. Y estos actos de molestia establecimos que están previstos en el artículo 16 constitucional en su primer párrafo. Dentro de los mismos está referidos a la persona, a la familia, domicilio, papeles o posesiones de las personas. Y para estos casos se dice que deberá existir un mandamiento escrito de parte de la autoridad competente y el mismo deberá estar debidamente fundado y motivado en lo que hace a la causa legal del procedimiento. Es importante para mí esta reflexión o este recordatorio, toda vez que el día de hoy justamente me voy al momento en que yo haga referencia a la figura de reconocimiento de personas, justo voy a ubicarla dentro de los actos de molestia. De estos que, como ya lo dije, están previstos en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución. Yo quisiera entonces, de esa manera, recordar que estos actos de molestia van a interferir desde la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Bueno, pues para el caso concreto, cuando estamos hablando del reconocimiento de las personas, pues precisamente estamos tocando o nos estamos refiriendo nosotros a una molestia en su persona. Y por lo tanto, yo quisiera que este reconocimiento de personas lo analizáramos desde varios puntos de vista. Desde un punto de vista, como lo iré desarrollando más adelante, en base constitucional y también por el otro lado en base procesal. Y esta base procesal, como ahora lo iremos viendo, se van a dar cuenta que existen reglas generales que son aplicables procesalmente para todos los actos de molestia y después existe un apartado más en específico que le es aplicable en lo particular al reconocimiento de las personas. Entonces, debo decirles también desde un principio que esta figura de reconocimiento de personas es muy compleja desde el punto de vista de que cuenta con varios intervinientes, de que cuenta con muchas reglas muy específicas y que tiene diversos momentos de intervención. Debemos decir que este acto o este reconocimiento de personas es un acto de investigación. Un acto de investigación que ha de practicarse precisamente por el Ministerio Público, quien está conduciendo la investigación, y por lo mismo, este Ministerio Público debe de ser el encargado de ordenar la práctica de la diligencia. Y conste que estoy hablando de ordenar la práctica de la diligencia. ¿Por qué?
Porque este Ministerio Público encargado de la investigación, este Ministerio Público quien ya tiene definido cuál es la teoría de su caso, que ya conoce tanto el aspecto fáctico, el jurídico y el probatorio, no es el mismo que se va a ocupar de llevar a cabo el desahogo de la diligencia. Y por eso, este Ministerio Público, vamos a llamarle ordenador o solicitante, deberá de cumplir precisamente con una solicitud escrita, de estas a las que nos está haciendo referencia el artículo 16 constitucional de su párrafo primero, y esta solicitud o esta petición del Ministerio Público solicitante deberá de ser un mandamiento escrito que dirija él como autoridad competente a otra autoridad competente, a su homólogo, otro Ministerio Público también, pero además esta diligencia habrá de fundarla y habrá de motivarla y habrá que decir cuál es la causa legal del procedimiento. Voy a ir desentrañando parte de los elementos a los que me he venido refiriendo. Pero entonces la primera reflexión que yo quisiera compartir con ustedes es que tenemos a un Ministerio Público solicitante, ordenante, peticionario de la diligencia, quien no es el que habrá de practicarla, sino que habrá de auxiliarse en otra autoridad. Y aquí la explicación es muy sencilla. ¿Por qué motivo no se lleva a cabo la diligencia con el mismo Ministerio Público investigador del caso? Pues como ya lo dije, tiene armado, ya tiene preconcebida una idea, y esto pudiera dar lugar a que se contaminara la prueba, a que hubiera un efecto corruptor. La mesa pasada nada menos estábamos hablando de este tipo de temas. Y por lo mismo, al ser una autoridad, la solicitante, hacia otra autoridad, no nos podemos escapar de que haya esta solicitud. Esta es la primera parte que yo les pongo a su consideración o busco destacarles, con el fin de que no solamente nos vayamos a lo que es propiamente el desahogo del reconocimiento de las personas, sino que estemos muy atentos de que debe de existir un antecedente de solicitud por parte de la autoridad requerente, que también lo vinculo contra las comunicaciones entre autoridades que ya hemos manejado anteriormente. Desde luego, si estamos en el papel de ser la autoridad que practica las diligencias, pues deberemos de tener cuidado de que estas formalidades se cumplan. Si somos la víctima, si somos el ofendido, si somos el asesor jurídico, pues habremos de cuidar nuestras diligencias que vayan cumplimentándose todas estas formalidades. Y desde luego, si somos la defensa, habremos de estar muy pendientes de dos cosas. La primera, el que se vayan respetando cada uno de los pasos, y de no ser así, pues que estemos muy conscientes de qué es lo que ha fallado, porque si este reconocimiento es en perjuicio de nuestro cliente y le encontramos defectos, le encontramos motivos de nulidad, pues tendremos los elementos para hacerlos valer justo en su oportunidad. Bueno, antes de entrar un poco más a fondo, la figura que vamos a platicar el día de hoy está prevista desde luego en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y más en específico dentro del título quinto del mismo, que se refiere a los actos de investigación. Este es el género. En el capítulo primero se habla de las disposiciones generales sobre los actos de molestia, que justo con este título es con el que caso la intervención constitucional a la que me referí hace un momento. Y ya si hablamos nosotros propiamente del reconocimiento de las personas, nos vamos a dar cuenta que este está previsto en el capítulo segundo como uno de los muchos actos de investigación. Y bueno, nada más para hacer un esbozo muy general de cuáles son los actos de investigación que están previstos dentro de este capítulo segundo, les voy a hacer una mención muy rápida. Están la inspección de lugares, objetos, instrumentos o productos del delito.
Tenemos también la inspección de las personas, la revisión corporal, la toma de muestras, levantamiento e identificación de cadáveres, peritajes, acceso a los indicios, los peritajes irreproductibles, los peritajes especiales, la aportación de comunicaciones entre particulares, y aquí ya empezamos a entrar un poco más en materia. Se encuentra como una de los actos de investigación el procedimiento para reconocer personas, y vienen otros hermanos gemelos a continuación, como son la pluralidad de reconocimientos, la identificación de las personas vía fotografía o por el uso de fotografías, y también otros reconocimientos. Nada más que ahí estamos hablando de sonidos, de voces, de situaciones que también pueden desde luego estar relacionadas con las personas. Vienen algunas otras diligencias o actos de investigación tales como el reconocimiento de objetos, la solicitud de las órdenes de cateo, la intervención de comunicaciones privadas y también la localización geográfica en tiempo real y la solicitud de entrega de datos conservados. Procedo entonces a entrar propiamente en lo que es el reconocimiento de personas. Ya señalé, ya compartí con ustedes el sustento constitucional desde el punto de vista de la autoridad requerente, que deberá de fundar y motivar debidamente la causa de este procedimiento, de esta diligencia de averiguación o de investigación. Pero también quiero decirles a ustedes, bueno, y desde ese punto de vista, otra vez decimos que es el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución. Como lo iremos viendo, este reconocimiento de personas es un acto complejo. Yo lo veo incluso como un acto multifactorial, porque de un lado, como ya lo dije, debe de ser ordenado por el Ministerio Público investigador a cargo o quien está dirigiendo esa carpeta de investigación. Pero por el otro lado, se requieren de múltiples factores. No es una diligencia fácil de preparar o que pueda darse sin ningún apoyo. Porque si bien de un lado tenemos al Ministerio Público que lo solicita, del otro lado, de entrada, tenemos a otro Ministerio Público distinto, que es quien habrá de practicar la diligencia. Y este Ministerio Público requerido, a su vez, va a necesitar contar con el apoyo de muchas otras variables. Por ejemplo, deberá de contar, en primer lugar, con la presencia del citado. ¿Quién es el citado? El citado, pues, habrá de serlo la víctima, habrá de serlo el ofendido, habrá de serlo el testigo, la persona quien va a llevar a cabo el reconocimiento. Pero por el otro lado, también vamos a llamarle al citado o al requerido o al detenido, según se trate del caso, que es propiamente la persona sobre la cual va a caer el reconocimiento. Esta persona podrá estar privada de su libertad, lo cual facilita porque está disponible a la mano, digamos, de la autoridad investigadora, o bien puede tratarse de alguien que esté en libertad, a quien habrá que convocar, habrá que citar, con el fin de que intervenga dentro de la diligencia. Esas son las primeras dos personas que intervienen. Pero además, procesalmente se establece que la persona a reconocer no debe de estar sola, sino que deberá de formarse toda una línea de reconocimiento. Es decir, lo que se ve en muchas ocasiones en las películas, en la televisión, etcétera, que es una realidad dentro de nuestro sistema jurídico también, el que se debe de buscar, dice la ley, a varios sujetos con características muy similares a las del imputado, deberán de pararse a sus costados. El orden o el lugar, mejor dicho, a donde se colocará el imputado, pues él lo va a escoger. Si quiere estar en un costado, en el otro, en medio, en fin. Normalmente, para mayor facilidad, se les asigna un número a cada uno de los sujetos quienes intervienen. El imputado, en la práctica, escoge cuál es el número que
con el que desea aparecer. Entonces, si nos damos cuenta, ya hablamos de que debe de intervenir un Ministerio Público requirente, del otro lado un Ministerio Público que es quien propiamente requerido deberá de practicar la diligencia, deberá de tenerse la presencia de quien practicará el reconocimiento propiamente dicho, de la persona o personas que vayan a ser reconocidas, así como otros sujetos para que formen parte de la línea de reconocimiento con características similares al que vaya a ser reconocido. Ahora, hay casos en donde este reconocimiento implica la presencia de personas víctimas, por ejemplo, de delitos como son la violación, como son el secuestro, o bien puede tratarse de menores de edad. Y en estos casos, bueno, dado el impacto psicológico que se causa o los daños que pueden causar en las víctimas, es indispensable el que se tomen precauciones adicionales. Por ejemplo, en el caso de los menores de edad, pues habrá de estar también presente su representante legal, habrá de ver la necesidad de peritos en materia de psicología para que les den el apoyo a todas las víctimas que acabo de mencionar. Si se trata, por ejemplo, de algún extranjero que requiera la traducción simultánea para poder escuchar y entender, comunicarse, etcétera, bueno, pues, habrá que contar con estos peritos y un papel fundamental que es el de la defensa. Deberá de tener designado uno o varios defensores y los mismos habrán de estar presentes al momento en que se practique esta diligencia. Bueno, por lo mismo que les vengo exponiendo, que les vengo comentando, por ese motivo es que yo considero que el reconocimiento de personas es un acto complejo, es multifactorial, requiere la asistencia de varias personas y no solamente la presencia, sino intervenciones distintas de cada quien, y también habrá que vigilarse el comportamiento de cada uno de ellos, porque el mal desempeño por parte de alguno de los que se desempeñan, como lo voy a ir platicando, pudiera causar la invalidez, pudiera causar la nulidad, incluso hasta la ilicitud de esta prueba. Así es que espero con lo que les vengo explicando hasta este momento, desde la óptica que intervenga cada uno de ustedes dentro del sistema, que vayan concientizando estas partes para tenerlas muy atentas. Bueno, ya buscando entrar un poquito más en materia, yo quisiera comentarles cuáles son los requisitos procesales previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales para la práctica de todos los actos de molestia. Yo ya les hice un listado prácticamente de 20 tipos de actos de molestia y también les dije que había un apartado general o reglas generales o comunes que son aplicables a todos ellos. Bueno, a las que me voy a referir a continuación precisamente son estas, las reglas generales, y aún todavía no aterrizo en las que son particulares de la diligencia del reconocimiento de personas. Bueno, dentro de estas reglas generales yo les puedo decir que, por un lado, las diligencias en investigación del delito deben llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona. Indispensable. No puede haber, por ejemplo, tortura, no puede haber inducciones, no puede haber confusiones para tratar de que salgan de una manera o de la otra, sino lo que se está buscando es obtener la verdad, la realidad de las cosas. Y por lo mismo, como defensores en este caso, hay que estar muy pendientes de que se respeten estos principios. Otro que les puedo mencionar es que antes de que el procedimiento se lleve a cabo, vamos a pensar que es ya nuestro reconocimiento de personas, la autoridad deberá informarle a los intervinientes sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación. Estamos hablando nosotros que va a estar presente el imputado y no debemos olvidar que este imputado tiene todo el apartado C
el apartado B del artículo 20 constitucional, que le protege derechos humanos y la Constitución completa, pero de manera más particular, artículo 20. Bueno, pues ese Ministerio Público que vaya a practicar la diligencia deberá de hacerle saber cuáles son sus derechos. Y si no lo hace, bueno, pues para eso tenemos la intervención del asesor jurídico de las víctimas, tenemos la presencia del defensor, porque hace un momento no mencioné al asesor jurídico, pero pues también tiene un lugar ahí. Ya decía entonces, en primer lugar, deberá de llevarse a cabo la diligencia con todo el respeto a la dignidad de las personas. En segundo término, la autoridad deberá de informarle al imputado sobre los derechos que le asisten, y la otra parte, debe de solicitarle su cooperación. Ya que le explicó de qué va a tratar, le va a solicitar que de forma voluntaria coopere e intervenga. Me preguntarán, bueno, y si no quiere, bueno, eso ahorita lo vemos en un momento más. Otro principio general para todo este tipo de diligencias de investigación es que el Ministerio Público deberá de realizar un registro forzoso. Un registro forzoso de si la persona está dispuesta o no está dispuesta a cooperar, o incluso si se resiste a la práctica de esta diligencia. Ahora, todavía, y ya para concluir la parte de las disposiciones que son generales o que son aplicables a todos estos actos de investigación, les puedo decir que si la persona sujeta al procedimiento, en este caso el imputado, no habla español, o incluso también esto aplica para el ofendido y las víctimas, la autoridad deberá de tomar las medidas razonables, hacer los ajustes razonables para brindar a la persona toda la información sobre sus derechos y para solicitar la cooperación. Es decir, lo que entendemos todos en español, si esta persona no habla, deberá de traducirlo, deberá de auxiliarse de alguna persona que permita que esto sea factible. Bueno, esto ya saliéndome de haber platicado con ustedes las previsiones constitucionales, después de que ya platicamos también las generalidades procesales que se dan para todas las diligencias de investigación del delito, pues ahora ya empiezo a ubicarme con ustedes en los requisitos que son procesales también, pero son específicos y aplicables directamente al reconocimiento de las personas. Sobre el particular, yo los invito a que pensemos, reflexionemos en que se trata de un acto presencial. Es un acto que se realiza en tiempo real y en donde, como ya lo mencioné, tenemos la intervención de una pluralidad de personas. Esto la hace diferente a muchas otras diligencias, tiene peculiaridades como esta. Por lo tanto, ya lo decía yo, que se trata de un acto complejo y que requiere toda una preparación, porque si nos falta alguno de los ingredientes, pues no se va a poder llevar a cabo. Si no llega el imputado porque no estaba detenido, sino que se le citó, o si no llega, en este caso, la víctima, el ofendido, el testigo, quien vaya a llevar a cabo el reconocimiento, pues desde luego que no se va a poder llevar a cabo. Es un principio también regulador de esta figura procesal que debe realizarse con la mayor reserva posible. Es decir, el Ministerio Público, tanto el solicitante como quien finalmente va a ejecutar la diligencia, deberá de manejarse con la mayor secrecía posible, que no haya fugas de información, porque estas fugas de información pueden corromper, pueden viciar la práctica de la diligencia. Información, por ejemplo, como que el que va a reconocerse es una persona que viene vestida de tal color, por ejemplo, con una playera anaranjada y un pantalón de mezclilla tal, pues entonces eso ya predispone totalmente
la práctica de la diligencia. La visa, perdón, y la echa a perder. Ahora, hace un momento yo les decía que ya particularmente cuando se trata de reconocimiento de las personas, esta es una diligencia que procede con la participación del imputado, pero aún procede en contra de su voluntad. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. Aun cuando diga no, no quiero formar parte de la diligencia, y la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé de forma expresa que se puede llevar a cabo aún en contra de la voluntad del imputado. Así es de que este es un tema de reflexión. Yo sugeriría que se analice desde el punto de vista de la autoincriminación, el derecho a reservarse, a no incriminarse, así como se le permite el derecho a no declarar si no lo desea, sin que esta actividad se le pueda tomar en perjuicio. Pues habría que pensar si estamos en el mismo supuesto cuando se trata de la negativa clara y contundente de no quererse enfrentar o confrontar, mejor, bueno, la terminología no es la correcta, que no quiera facilitar su intervención en el reconocimiento de personas. Una pieza fundamental, esencial para que se lleve a cabo esta diligencia es la presencia del defensor. Y esto tiene una explicación, además de procesal, que la conocemos, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista práctico. Porque debemos de pensar que el imputado va a estar aislado, va a estar en esta línea de confrontación o esta línea de reconocimiento, en un lugar distinto a donde se encuentra su defensor. Él no va a saber quién va a estar del otro lado, no va a saber si está la víctima, el ofendido, si hay otros abogados, si es el mismo Ministerio Público quien ordenó la diligencia, el que ahora está tratando de practicarla, o en general desconoce el mundo. Lo único que va a saber es que él está formado junto con otras personas y sin estar enterado. Por eso juega un papel humano y desde luego profesional tan importante la intervención del defensor. Es fundamental que todos nosotros como defensores estemos muy conscientes de esta situación. Más que nunca nuestro cliente cuenta con nosotros. Son momentos de verdad cruciales, en donde se siente pues muy desamparado y toda la confianza está en su defensor. Otro aspecto es que el imputado, nos dice el Código Nacional, que deberá de ser presentado en conjunto con otras personas. ¿Con qué personas? Bueno, lo que se nos dice es personas que tengan características físicas similares, es decir, que se parezcan, parecerse, pues no sé, en estatura, en complexión, en edades, en, no sé, características físicas. Aunque también el propio código prevé salvedades, ¿no? Dice, bueno, si las condiciones de investigación no lo permiten, pues nos permite la excepción de que esta situación, cuando no es permitida, habrá de dejar registro de por qué motivo, en lugar de que fueran 3, 5, 6, no sé cuántas personas, pues a lo mejor sea el imputado y alguien más. Y probablemente sea el imputado y alguien que no se le parezca tanto. Situaciones estas que deben de hacerse constar para el momento de la valoración, tanto ministerial como judicial. En estos casos, ¿qué es lo que sucede en la práctica con la que nos encontramos nosotros todos los días del ejercicio de nuestra profesión? Que si se tienen detenidas personas, pues en ese momento, independientemente de que no se parezcan a la persona imputada, pues lo que hacen es que sacan 4, 5 o X número de personas de las que tienen detenidas y las ponen junto al imputado, y al imputado le dan la oportunidad nada más de escoger si quiere ser el número 1, 3, 5 o cuál, pero pudiera ser que sean personas
de diferentes edades, de diferentes rasgos, a lo mejor unos con barba, otros sin barba, otros con pelo, otros con poco. Ese es lo que se da en la práctica. Y yo creo que ahí el papel del defensor deberá de ser en ese sentido, porque ya mencioné que de esta diligencia tiene que hacerse todo un registro. Y de este registro debe de hacerse una acta mínima, digamos, tiene que hacerse un documento igualmente que deberá de ser fundado y motivado, porque ya decíamos que el Ministerio Público, quien requiere la diligencia, es una autoridad que por lo tanto está obligada a fundar y motivar. Bueno, este otro que está practicando la diligencia también es otro Ministerio Público, y este también deberá fundar y motivar. Así es que digamos que el control ahí lo tenemos por dos vías, lo tenemos desde dos diferentes polos. Ya decía yo del lugar, una parte bien importante es desde la óptica de quienes practicarán el reconocimiento, hay que tomar precauciones, hay que tomar providencias. El Ministerio Público, quien vaya a practicar esta diligencia, deberá cuidar que estos reconocedores, por llamarlos de alguna forma, antes de que se lleve a cabo la diligencia, no tengan la oportunidad de acceder a información que no les corresponde. Me explico. Habrá que cuidar que antes del reconocimiento no tengan a la vista al imputado a quien han de reconocer, porque de ser así, pues ya va a estar muy dirigido, ya estaría viciada esta diligencia. Y desde luego, pues es un punto importantísimo para que la defensa esté pendiente y que evite en lo posible ese tipo de prácticas. Sin embargo, también decía yo, desde el punto de vista del imputado, bueno, pues también hay reglas. También es, oye, no vayas a incurrir en actos de disfraz o de ocultamiento de tu apariencia. O sea, de que si no tienes cabello te pongas un sombrero, o de que te pongas lentes negros, o que de alguna forma busques distorsionar quién eres con el fin de confundir o hacer incluso de que se equivoquen los testigos o quien haya de reconocerlos. Ya decía yo que esta es una diligencia que tiene que practicarse por Ministerio Público diferente. Y la explicación para este caso es que el Ministerio Público encargado de la conducción de la investigación, él ya tiene establecida una teoría del caso. Él ya ha venido practicando diligencias previas a la del reconocimiento de personas y de alguna forma ya está influenciado, ya trae una idea preconcebida. Lo que se busca con un segundo Ministerio Público es que de forma ideal el segundo no haya tenido contacto con el caso y que lo practique de forma espontánea y sin buscar encontrar un cierto resultado, sino que suceda lo que tenga que suceder. Ya decía yo hace algún momento que la forma en que se practica este tipo de diligencias es justo a través de filas secuenciales de personas. Les llaman filas secuenciales de identificación. De toda la diligencia debe de levantarse un registro en donde se hagan constar como datos mínimos el nombre de la autoridad que está a cargo de practicarla, quién es el testigo ocular que llevó a cabo el reconocimiento, quiénes son las personas que participaron de esta famosa fila de identificación. Si fueron 5 personas, pues habrá que decir quién era el 1, el 2 y hasta el número 5, y cuál es la descripción de las características físicas de cada uno, con el fin de poder establecer precisamente que tienen similitud y que se hizo de la forma más pura posible. En todos estos puntos que he venido estableciendo, yo creo que sería muy importante que el defensor fuera tomando nota y, en primer lugar, sobre la marcha y en el momento que vayan ocurriendo las irregularidades, intervenir y pedir que se corrijan, que se cambien, que se enmiende el camino. Y por algún motivo, si esto no es posible, bueno, pues cuando menos al final hacer una declaratoria general, una manifestación general, en donde diga todas las irregularidades, tanto
sustanciales como aquellas que puedan ser accidentales, pero que traen como consecuencia precisamente la afectación de nulidad o que le den demérito a la práctica de la diligencia. Ahora, quisiera yo decirles que sobre esta misma figura del reconocimiento de personas está prevista una figura como el reconocimiento múltiple, la cual sucede cuando varias personas han sido víctimas dentro de la misma secuela delictiva, puede ser por el mismo delito o varios, pero de la misma secuela delictiva, y lo ideal en estos casos, desde luego, es que se vaya realizando un reconocimiento por cada víctima. ¿Con qué fin? Con el fin de que se le dé la importancia y que el resultado sea individualizado. La ley nos prevé que sí se puede tener como excepción la práctica, pues prácticamente grupal, nos la manejan como simultánea, pero las limitantes para estos casos es que no se perjudique la investigación y no se perjudique la defensa. Así es que, pues ahí nuevamente tenemos nosotros la intervención que nos corresponde. Algunas reflexiones desde el punto de vista de tesis de resoluciones judiciales federales. Les quiero compartir algunas ideas nada más así cortas porque ya me extendí. Dentro de los conceptos que nos ilustran son, debemos de tener presente que el reconocimiento o no reconocimiento de personas siempre arrojan un dato positivo o negativo. Pues finalmente son medios de convicción que pueden ser útiles para una o para otra teoría del caso. Si es positiva, bueno, pues abonará al caso del Ministerio Público. Si es negativa, pues definitivamente ayudará para la teoría del caso de la defensa. Otra es que nos dicen que el Ministerio Público quien conduce la investigación cuenta, esto lo voy a leer, el Ministerio Público quien conduce la investigación cuenta con una teoría del caso y por ese motivo es que busca que la diligencia que se realice sea por otro quien esté ajeno a la investigación para evitar su contaminación, pues lo que se está buscando es la objetividad. Esta reflexión me gustó mucho. Debemos estar pendientes y debemos tener muy claro que se trata de una prueba irreproductible por su propia naturaleza. Esta no es de las pruebas en donde, bueno, pues salió mal, la volvemos a hacer. No, porque el testigo ya tuvo la oportunidad de reconocer a la persona, entonces ya está viciada la prueba. El Ministerio Público deberá evitar los actos de inducción, pero también los de confusión hacia quien está llevando a cabo el reconocimiento. En el caso de los testigos protegidos, este reconocimiento puede hacerse incluso a través de fotografías de los imputados. Obviamente, esto dentro de un grupo de fotografías, para que se escoja entre ellas y se pueda tener una idea más clara. No hay que olvidar que esta es una diligencia en donde el imputado interviene de manera personal y de una forma activa. Y por eso es que se requiere la presencia también igual de activa de parte de su defensor. Debemos saber nosotros que inicialmente se llamaba Cámara de Gesell, ahora se llama Cámara de Confrontación, ahora manejamos nosotros la existencia de un acta mínima de reconocimiento. A mí me llamó mucho la atención al estar investigando algunas cosas, me llamó mucho la atención saber que esta Cámara de Gesell no fue creada para efectos jurídicos ni para efectos penales, sino que es un material cuyo origen es de tipo psicológico y llevaba la observación de las personas y dada la forma en que se realiza, pues así es como se le vio la utilidad para los efectos jurídicos. No quisiera extenderme más, espero yo que haya sido de alguna utilidad para ustedes. Y quisiera yo escuchar sus comentarios, por favor, Rodolfo, David, si hacen favor de abonar.
Sí, 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 muchas gracias. No sé, Rodolfo, ¿gustas o gusto? Como tú me digas. Muy rápido, David. Adelante, 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 Rodolfo. Muy rápido. La verdad es que este tema es de los más controvertidos del nuevo sistema que nace a partir de criterios jurisprudenciales de la primera sala con motivo de estas famosísimas confrontas y su naturaleza jurídica. Estos numerales 277 a 279 lo que pretendieron, como bien dice Luis, es regular en procedimientos sui generis la forma en que el Ministerio Público podría hacer este ejercicio de cámaras GESEL o de reconocimiento en directo o el reconocimiento a través de la fotografía. Todos los que ya tenemos alguna cana, habremos de recordar cuántos problemas nos dieron estas declaraciones ministeriales en la cual se ponía 1, 2 o 400 fotografías para que el que estaba declarando, indiciado, testigo colaborador o en su caso, pudiera identificar a personas individualizando las fotografías. Y solo a partir de ese conocimiento, de esa identificación, podía generar el indicio. Y por eso recordarán que salió particularmente un criterio de jurisprudencia que fue muy interesante, en el sentido de que el máximo tribunal, la primera sala, dijo que la prueba ilícita partía precisamente de la base de cómo tenía que ser incorporada y obtenida la prueba. Y a partir de ello solamente puede justificarse el hecho de que una persona primero, decía la Corte interpretando el Código Federal de Procedimientos Penales, que solamente el reconocimiento o la identificación reconocimiento de personas a través de fotografía podría ser cuando previamente al reconocimiento se hubiera dado las generales amplias y específicas de la persona. Es decir, el testigo o el denunciante o la víctima tenían que dar evidencia de que podría reconocer a la persona, solamente a él. Pero bueno, ahora con este nuevo sistema, como lo hemos visto ya muchas veces en esta mesa de aportaciones, muchos de los numerales que vinieron a regir, a intentar normalizar lo que ya la Corte ha interpretado. Y este es el caso. Este es el caso, este procedimiento tan interesante que Luis ha explicado en el 277 del Código Nacional, en lo que es el reconocimiento físico en vivo y luego el reconocimiento del 279 del reconocimiento por fotografía. No son actos nuevos del sistema. Lo que se propone es hacer una nueva regularización. No estoy tan convencido de que el legislador ordinario haya dado con el procedimiento adecuado. Primero, coincido perfecto con Luis en el sentido de que no puede reconocérsele a ninguna persona en contra de su voluntad. Es decir, tú no puedes meter a empujones, perdón por el término coloquial, pero no puedes meter a empujones a la cámara GESEL a una persona que no quiere ser reconocida, porque tiene su derecho de no autoincriminación, porque la circunstancia de que él se ponga en una línea de reconocimiento le permite generarse a una forma de poder autoincriminarse si es que le es contrario ese reconocimiento. Pero además me parece, perdón que lo diga así, pero somos el único país donde sumamos a este reconocimiento es que otro fiscal lo haga. Porque venimos recuperando la falta de confianza, la falta de credibilidad o el reconocimiento implícito de que el que está investigando va a hacer todo por inculpar al objetivo. Entonces me parece absurdo, pero no nada más me parece absurdo, sino como esta mesa es de aportaciones de la defensa, a mí me parece que es muy rico en el ejercicio, y tú ya habías avanzado, Luis, en el concepto de ejercicio de control difuso y de control en sede judicial. ¿Por qué? Porque de entrada, si tenemos un reconocimiento, tenemos como mínimo órganos de prueba a todos los que se pusieron en la línea de identificación y tendríamos que llamarlos en dilación constitucional para que el Ministerio Público te los presente, porque aquí hay una norma específica que Luis ha dicho, y Luis dijo claramente, todo tiene que quedar bajo registro, no pueden decir, vinieron 5 personas que se le parecen, no, hay que saber quiénes fueron, cómo fueron, por qué fueron convocados y por qué se les parecen, y se vuelven ya
en esa lógica, esa línea se vuelven órganos de prueba para poder tener como punto específico declarar la nulidad y en su consecuencia la exclusión de ese reconocimiento de personas de manera directa a través de la Cámara GESEL. Y el Ministerio Público que está en su gabinete haciendo otro trabajo y que de repente lo llaman y le dicen, haz esta rueda o esta línea de reconocimiento, también se vuelve órgano de prueba. Porque también a él habría que llamarlo y verificar que cumplió, no en el papel, sino en el momento de cómo tuvo conocimiento, cómo se le asignó y cómo determinó él, porque él es el responsable, no el investigador, primero de conocer. Imagínense cómo está el tema. Le damos a otro Ministerio Público que haga la rueda o que haga la línea de reconocimiento. ¿Y cómo va a identificar a los que se le parecen al objetivo, si no es conociendo al objetivo? Entonces ahí ya se desnaturaliza la intención del legislador, porque si lo que se quería era que el nuevo Ministerio Público no conociera o no participara o no tuviera una intención procesal irregular respecto del objetivo, pues el objetivo para poder establecer si se parecen, primero tiene que saber quién es el investigado en sede ministerial. Luego hay otro punto que aquí no queda muy claro, porque pareciera que este procedimiento tan sui generis del 277 del Código Nacional está destinado a personas detenidas, es decir, aquellas que pagan caso urgente o flagrancia, y que en ese término constitucional en sede ministerial solamente a ellos se les puede dar. Cuando válidamente alguien que está en libertad podría decir, a ver, yo quiero que me reconozcan, yo no fui. ¿Sabes por qué no fui? Porque yo tengo mi pasaporte, tengo mi boleto y tengo mi estancia afuera. Y me voy a poner en la línea para demostrar que esto está construido en mi contra. Y entonces me reconocen, padrísimo, me reconociste, claro, nada más que yo te vengo a decir que yo no estaba en este lugar, en esas circunstancias. Y entonces existe no el caso de la nulidad, pero sí existe una oportunidad para establecer esa tendenciosa denuncia o la tendenciosa investigación del investigado. Y termino muy rápido, hay muchísimo de qué platicar, pero tenemos que privilegiar los tiempos para que la barra pueda recibir a estas grandes mujeres profesionistas y profesionales para el conversatorio que tiene la barra en 30 minutos. Finalmente digo esto, Luis David, el 279, la identificación por fotografía, dice, se van a seguir todas las mismas reglas, pero sin que esté el defensor. Y hay un punto fundamental, dice claramente, la fotografía que se ponga a la vista tiene que ser obtenida legalmente. Principio de exclusión, legalmente. ¿De dónde la vas a obtener? Una fotografía en principio es un dato conservado, es un dato protegido, tu imagen es protegida. ¿De dónde vas a sacar la fotografía del investigado? ¿De redes? ¿Quién te va a decir que él es la persona? O sea, existe una gran oportunidad de ejercicio de defensa. Con esto concluiría, David, para darte paso a ti, por el tiempo que se agota, a decir que el hecho de que reconozcan a un investigado en sede ministerial no es el fin de ningún asunto. Por el contrario, es una oportunidad de defensa interesante, no solamente para excluir ese reconocimiento, ese acto de investigación, sino para generar algunos otros. Y finalmente, en mesa de litigación lo hemos visto, los que hemos estado en audiencias de juicio, esa famosísima pregunta del Ministerio Público que dice, ¿y lo reconoce? ¿Está en esta sala el actor del delito? Sí, aquí está en esta sala. Y el dedo flamígero lo dice el testigo, la víctima, lo dice el testigo de hechos. Evidentemente no lo podría decir el testigo experto. Y aquí yo me preguntaría, y con eso dejo la pregunta en el aire, tal vez para otra mesa de aportaciones, ¿qué valor jurídico tiene esa? ¿Qué valor jurídico tiene ese reconocimiento? No me voy a pronunciar sobre su legalidad, licitud o ilegalidad, pero estamos muy condicionados a las series anglosajonas en las cuales pareciera que con ese reconocimiento en la sala fuera suficiente
para llegar a una condena más allá de la duda razonable. Estos serían mis comentarios. Desde luego, agradeciéndote, Luis, que hayas sumado este tema que da para horas de discusión y para poder diseccionarlo. Felicidades, Luis. Gracias, David. Gracias, Rodolfo. Gracias, Luis Froilán. Pues yo propondría la continuación de esta mesa. La verdad es que, como dice Rodolfo, es muchísima información, muchos temas que van saliendo ahí. Yo le digo a este tema el tema telaraña porque de verdad que tiene unos ramales muy, muy, muy interesantes. Ya Freud nos hizo una exposición muy interesante, pero yo sí les propondría que la próxima mesa continuemos con este tema de lo que podamos seguir manejando y bueno, de lo que ustedes gusten ahorita retomar de mi comentario. Eh, Primero, efectivamente, recordemos la libertad probatoria. Todos tenemos derecho a esta libertad probatoria, este derecho. Sin embargo, esta es una restricción porque nada más, por de acuerdo a como nos explicó el maestro Freud, como está en el Código Nacional, pues trae reglas específicas que puede ser practicada únicamente por la Fiscalía. Ajá. No se puede practicar por la defensa. Sí se puede solicitar por la defensa, pero no practicar por la defensa. Ajá. Es efectivamente un acto de investigación. Y ojo, esto que también cerraba Rodolfo, cuando se vuelve un órgano de prueba, el Ministerio Público que la haya llevado a cabo y también lo señalaba Freud, hay que tener cuidado. Yo ya tuve un asunto donde efectivamente, por la premura, por lo que ustedes quieran, dicen que suben a un otro Ministerio Público. Cuando yo investigo, no es Ministerio Público, es oficial secretario. Ajá. Entonces, cuidado, porque la regla dice otro Ministerio Público, que no conozca los hechos, no conozca la carpeta, y precisamente para esa imparcialidad que debe de tener. Sin embargo, pedí porque lo conocía, al que había estado, y que este amigo no es Ministerio Público, es un oficial secretario, ¿no? Y lógicamente que por ahí pudimos realizar su invalidación. Eh, es interesante. Normalmente vemos cómo aplican en secuestros, en violaciones, creo que es donde lo vemos en su máximo esplendor, ¿no? Ese tipo de situaciones de reconocimiento de personas a través de foto o físicamente. Y eso que se comentaba y que señala la misma ley de similares características físicas, hay que ser muy enfáticos porque efectivamente hay veces que se va a generar, ya sea que esté detenido o no la persona, como ya lo señalan los compañeros, si está detenida, pues se agarra a los primeritos, ¿no? O a los pasantes. Sin embargo, esa identidad de estas personas muchas veces no queda ni constancia, primero, ni una fotografía. Te dicen que ahí estuvo Pedro, Paco y Luis, pero ni hay ni una constancia, no hay ni una identificación, están los nombres únicamente, no hay ni descripciones físicas, para decir que eran de características similares físicas. Pero también, ojo, las vestimentas son muy importantes, porque también es otra situación. De repente, nosotros nos dan una carpeta donde es copia, está blanco y negro. Por eso es importante ir a revisar la carpeta original, porque se supone que si vienen fotos o este reconocimiento fue a través de foto, hay que ver la calidad de la foto, hay que ver si es foto a color o blanco y negro, porque eso también va a representar muchísimas cosas. De repente, cuando no tienen a la persona que mencionaba citó Freud como la persona citada, o cometió el delito y se fue y nunca la agarraron, y entonces empiezan a hacer investigaciones, encuentran una fotografía por ahí de esta persona. Y esa fotografía la mandan a servicios periciales, a sistemas de identificación, y les dicen, búscame en tu sistema 5 personas de igual forma con las mismas características, en tu base de datos. Y recordemos que, bueno, el sistema AFIS está integrado por servidores públicos actuales, por las personas que cuentan realmente con un antecedente penal y, y también por los que han ido a tramitar alguna comprobante. Esas son huellas dactilares, pero de fotografía, por lo general, normalmente piden que se confronte con la base de datos de delincuentes.
Ajá, que son las que les toman cuando van a ingresar a un penal o cuando se van a fichar, como decimos, voluntariamente a las servidores, a servicios periciales. Y de ahí las toman. Y de repente ves cómo, pues estos llevan una ropa con beige, incluso traen el letrero atrás de la medición de la estatura, que normalmente para eso la ponen, y la foto de tu identificado de tu citado, pues no trae eso, ¿no? Entonces, eso ya te está induciendo a descartar a los otros y a hacer una inducción hacia esta fotografía que te jale más. Entonces, hay que tener cuidado, ¿eh? Eso es muy importante. A mí me ha ocurrido en la práctica este tipo de cosas, lo he visto bastante. Y ojo, cuidado, porque de repente si vas por la víctima, ahorita tengo uno de secuestro, donde precisamente hay yo voy como asesor jurídico, reviso la carpeta y me percato de esto. Y digo, no, si el defensor se da cuenta, me va a tumbar la orden de aprehensión y al ratito no me va a servir de nada esta identificación. Hay que ver que esta diligencia, que es yo creo de las más importantes, sin soslayar que los otros datos que puedan existir en la carpeta sean importantes, pero estos datos de identificación son más importantes que lo demás. Entonces, por eso, importantísimo, la vestimenta que sea igual, que no haya en la parte trasera esos números, porque lógicamente eso puede ser, como decimos, utilizado en una, ya sea, como decía, una ilegalidad, en una invalidez, en una ilicitud de este tipo de prueba, ¿no? Antes, y bien lo refería a Rodolfo, pues había esa inducción, ¿no? De que le poníamos los álbumes al testigo y bueno, pues identifica y ahí está la foto. Él ni siquiera daba características, las daba porque yo le estaba poniendo la foto y decía, sí, este es, incluso hasta los hacían que en el sistema tradicional que le pusieran a la foto, sí reconozco a esta persona como la misma que me secuestró, que hizo X, y firmaban esa actuación, ese supuesto reconocimiento. Efectivamente, ya la confronta no existe, confronta el sistema tradicional se hacía y se solicitaba por las partes allá ante el juez. Aquí no, o ante el Ministerio Público. Aquí no, aquí las reglas de reconocimiento son diversas, como nos ha explicado Freud. Pero también de repente me ha tocado ver, entre comillas, podría decir yo, sencillo, cuando de repente pues es una víctima y es un imputado, o es una persona que se va a reconocer, ¿no? Pero de repente cuando son varias víctimas y cuando son varios imputados, me ha tocado que se realiza una serie de revoltijo, porque incluso he visto que van peritos esa diligencia y van tomando, pero de una víctima los van cambiando de posición, les van cambiando incluso el número. Ajá. En el primer reconocimiento era el número 1, en el segundo reconocimiento el número 2 y ya cambiaron de posición, en el 3 y van cambiando de posición. Pero resulta que el perito se perdió, el que estaba fijando ese tipo de fotografía, ese acto en fotografía, y ya después cuando hace su informe, pues resulta que en la fotografía 1 ya era el 3 y se arma todo un relajo, porque no hay un orden realmente minucioso de este tipo de cosas. Creo que esa línea de reconocimiento es muy interesante, pero que siempre se respete esta situación. Incluso recuerdo que en aquella confronta se señalaba que la víctima como formalidad tenía que tocar a la persona que había identificado. Ajá. Y que si no se le tocaba era motivo de no tomar en cuenta. Había por ahí algunos criterios que en alguna ocasión llegué a ver que se tomaba de esa forma. Pero sí, sí efectivamente he visto que hay problemas cuando son varias víctimas. Imaginémonos un reconocimiento, pero si es una víctima y este, 5 que se van a confrontar, 5 detenidos. Y entonces a esos 5 detenidos los tienes que poner con otros 4 similares características físicas y de vestimenta. Entonces ya son 20 movimientos que tienes que hacer y de verdad créanme que es complicado y tienes que ir sacando exactamente cómo fue evolucionando esa diligencia para que efectivamente no se vea esa inducción que en este sistema, aunque no hay prueba tasada, ajá,
pero sí daría motivo pues a plantear en un momento dado la legalidad de la obtención de este acto de investigación. No se diga también, y hay que ser muy meticulosos, esto no quiere decir que no se permita, tan es así que el mismo código pues lo permite y lo señala, trae su reglamentación. Si se cumple con esa reglamentación, sin problema, esa diligencia es legal, ¿eh? Pero también nos ha acontecido cuando los detienen por orden de aprehensión, que se los llevan, porque la orden de aprehensión es ponerlo a disposición inmediata del juez, y de repente se los llevan a la agencia del Ministerio Público a hacer esa diligencia, ¿no? Oye, y entonces, oye, ¿y entonces qué está pasando? ¿Esa diligencia será válida o no? Creo que eso lo vamos a tocar y se los voy a comentar en la otra mesa, porque es muy interesante qué pasa con esa desviación que pudo haber ocurrido. O incluso cuando lo citan y no le dicen a qué va, y de repente empiezan a hacer todo, y resulta que ya hicieron, ahí tienen a la gente, nunca le indicaron que fuera con defensor, podría ocurrir con defensor público, con defensor privado, y en caso de que no fuera, pues tendría que ir con un defensor privado, le iban a poner un defensor público. Eso es muy interesante saber, hacerle saber a la persona, para en un momento dado valores si efectivamente voy o no voy, porque como dice Rodolfo, la identidad de mi persona está reservada. Ajá. Y eso es muy interesante, yo ir con conocimiento de causa, porque me dijeron que va a ser, voy a ir, me están citando para un reconocimiento de mi persona física que van a hacer, y sin problema yo voy, pero con conocimiento de causa. Ya me percibieron que tengo que ir con defensor particular, yo quiero ir solo. Ah, no, bueno, pues ahí me van a poner el de oficio. Pero si de repente ni me notificaron, llego y ya está el de oficio, ya está la gente, y a ver, vamos hacer la diligencia, creo que sí vulneraría los derechos. Y otra cosa, para cerrar también, que decías, mi estimado Rodolfo, la de foto, ¿de dónde se obtiene? Tenemos, y muchos compañeros de aquí, el maestro Agustín nos dice, bueno, si la foto se obtiene de redes, que es lo que hacen los policías, buscar en redes, y ahí ven tu perfil, si es público, pues adelante, ¿no? Es una información pública, pero si está reservado, rompen la cadena y ahí hacen algunas obtenciones, sí la pudieras invalidar. Sin embargo, también hay que ver lo reciente de esa foto, porque me ha tocado ver algunos reconocimientos con fotos de hace 10, 15 años. Lógicamente que esto va evolucionando. Y dos, fotos que fueron obtenidas a través, en un momento dado, de esa ficha que se generó porque entró esta persona hace 15 años, ¿no? Y entonces, con esa foto que no es antigua, que es antigua y que le tomaron a él por trámite cuando ingresó a un reclusorio, ahora resulta que están trayendo esa foto para identificarlo, ¿no? Cuando esa foto, su fin era algo administrativo. O me ha tocado ver cuando son fotos que utilizan la foto con lo que yo entré a trabajar, por ejemplo, policía, que de repente, pues hace 10 años que yo entré a laboral, me pidieron una foto para mi expediente laboral, pues yo la proporcioné. Sin embargo, ahora con esa misma foto, pues me dicen que yo estoy siendo identificado y que participé en un secuestro. Entonces, oye, yo esa foto, yo la di para un fin. Yo no la di, nadie me explicó que el haber dado esa imagen iba a poder ser utilizada en mi contra, ¿no? Ahora resulta que esa foto ni es reciente y que fue obtenida de otra forma, habría que ver esa validez que se tiene. Es muy interesante, de verdad, este tema tiene muchas aristas, muchas cosas que comentar que se presentan en la vida práctica cuando de repente nosotros vemos, o de repente está detenido por un delito por una carpeta, y aprovechan para sacar pruebas o para hacer este acto de investigación de otra carpeta, ¿no? Habría que ver esa legalidad. Pues ese sería mi comentario. ¿Cómo ven? Que yo creo que sí es muy interesante que hagamos una segunda, porque son muchísimas, muchísimas cosas que hay que comentar acerca de este tema. Yo comenté algunas, no sé si tengan alguna opinión y si están de acuerdo en que trabajemos una segunda meta. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy necesario que hagamos una segunda ocasión,
porque se nos van a quedar muchas cosas en el tintero, pero qué bueno que se nos queden en el tintero para que las podamos seguir desarrollando. Me apunto totalmente, ¿eh? Muchas gracias por sus comentarios y aportaciones. ¿Cómo ves, Rodolfo? Nos echamos la otra mesa para seguir este tema tan interesante. Sí, desde luego, hay muchas cosas, sobre todo pragmáticas, del ejercicio de poder hacer, como que nada más la norma, el 277 y subsecuentes nada más nos dicen las reglas generales, pero en la letra chiquita es donde está la novedad y donde está el ejercicio de contradicción por parte de nuestros amigos defensores. Entonces creo que sí es muy importante. Solamente apostillaré el hecho, lo que tú comentaste es tan cierto, de que a veces todos son indiciados o inculpados o imputados, los que están haciendo la misma línea y entonces están vulnerando los derechos humanos de los otros que están en la misma línea de reconocimiento, y a partir de ahí se genera también esa lógica. En Acteal, en el amparo de Acteal que generó tantísimas y tan importantes criterios de jurisprudencia, que si me recuerdo es el 8/2019 de la primera sala, precisamente esa es la naturaleza. En Chiapas habían unos indígenas que se encontraban en proceso, y fueron extraídos del reclusorio para ser identificados, pero todos. Entonces el criterio del ministro ponente, que en ese caso fue el que ahora está en retiro, Cosío, decía, pues es increíble que pudieran hacer una rueda o una línea de identificación legal cuando todos los que estaban en la Cámara Gesell eran imputados. Y como consecuencia de ello se echó abajo a partir de ahí se crearon esos criterios. Pues muchas gracias, David. Yo creo que será muy útil. Perfecto, amigos. Pues no me resta más que darle las gracias a ambos. De verdad, una mesa muy interesante. Y bueno, lamentablemente, como bien lo comentamos, por el tiempo, recordemos que hoy es Día Internacional de la Mujer y con motivo del mismo tenemos un panel organizado por esta asociación y también por el Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México, AC, quienes los invitamos a este panel, Equidad de Género y Mejores en la Impartición de Justicia, para celebrar este Día Internacional de la Mujer. Estará con nosotros la maestra Blanca Ivonne Ábalos Gómez, quien es jueza segundo de tutela de derechos aquí en la Ciudad de México, la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, analista jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción, la compañera Alejandra Carolina Abad López, abogada postulante en materia penal, y su servidor David Aboites de la Cruz, y el doctor Enrique de Jesús Durán Sánchez, quien es el actual presidente del Colegio de Jueces del Fuero Común. Los invitamos, ojalá y nos puedan acompañar. Es de 5 a 7 de la noche. En un momentito más iniciamos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Buena tarde. Buena tarde.